¿Quién se acuerda de la prédica del domingo? Wow. Algo está pasando, ¿no? Algo está sucediendo. Sea cada uno de ustedes bienvenidos a la casa del Señor, Iglesia Bautista de Benecer. Les da la más cordial bienvenida, hermanos, a cada uno de ustedes. Hoy la Iglesia de Cristo, hermanos, la Iglesia de Cristo aquí en los Estados Unidos, y se los digo porque hay pruebas, hermanos, hay pruebas. Aquí en Estados Unidos la Iglesia de Cristo, y ahorita lo acabamos de experimentar con el simple hecho de preguntarles de la prédica del domingo. Lo experimentamos. ¿Por qué? Porque la iglesia en Estados Unidos, hermanos, como en México, y voy a hablar de lo que yo he visto, de lo que yo he mirado, de lo que yo he vivido, la iglesia, nosotros que decimos que somos la iglesia de Cristo, la esposa de Cristo, estamos viviendo engañados, hermanos. Estamos viviendo engañados. Y vivimos engañados por qué motivo, razón o circunstancia. Miren, hermanos, hemos llegado, la iglesia de Cristo ha llegado a un tiempo de paz, a un tiempo que no se quiere esforzar, a un tiempo que no quiere meditar en la palabra, a un tiempo en que no escudriña la palabra, en que en un tiempo, hermanos, que llegamos en un relajamiento, que no nos queremos mover, que no queremos hacer nosotros absolutamente nada. Solamente nosotros queremos escuchar y regresar a casa pensando que ya fue suficiente con lo que nos dio el pastor. Somos pocos, hermanos, escúchelo bien. Somos pocos los que llegan y meditan en la palabra de Dios. Somos pocos, pocos. Estamos 15, 20 aquí y solamente una persona sabe de la prédica del domingo. Pocos. 2 personas. Pocos de a tiro que hemos llegado a ese tiempo de relax. Ya con lo que me dijo el pastor es más que suficiente. Somos pocos los que llegamos y meditamos en la prédica, hermano. Somos pocos los que llegamos y que meditamos en lo que el Señor habló a través de su palabra. Y de esos pocos, escúchelo bien, y de esos pocos, ya somos pocos. Vamos a poner un porcentaje de 100, 5. Llegamos y meditamos en la palabra del Señor. Inmediatamente yo tengo activo el YouTube, cuando la hermana la sube, inmediatamente me llega en el Facebook igual. Le escucho una, otra, hasta 3 o 4 veces la escucho. Y me vuelve a hablar el Señor. De esos 100 que llegamos a la iglesia, 5 meditamos en la palabra que nos dio el Señor el día domingo, para refrescar la memoria y ponerla en práctica lo que el Señor nos habló el primer día de la semana, el día del Señor, para que nosotros anduviésemos de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor. Pero de esos 5 que meditamos y que vamos a la palabra del Señor, 1 o 2, hermanos, son los que llevan a práctica, son los que llevan al acto, son los que actúan por medio de esa palabra. Imagínense. De 100, pocos llegamos y meditamos en la palabra del Señor. Llegamos, y de verdad, y lo digo porque lo estamos experimentando, hermanos. Estamos cómodos, no queremos movernos, llegamos en un tiempo de pereza. La iglesia ha llegado en un tiempo de pereza, que no quiere moverse, no quiere hacer nada. Miren, la semana pasada yo les comentaba a los hermanos y les decía, hermanos, a 2 hermanos, el Señor puso en mi corazón que voy a visitar a todas las familias de la iglesia, todos los lunes voy a visitar a una familia de la iglesia. ¿Por dónde empezaré? Y dijo, no, empiece por mi casa, el pastor. Otro, no, empiece por la mía, no, voy a orarle al Señor y el Señor va a poner quién
¿A quién voy a ir a visitar? Y el lunes le hablo a esta familia y le digo, hermanos, están disponibles porque quiero llegar a su casa. ¿Y por qué lo hice? Porque no quiero que preparen comida, no, vamos a hablar espiritualmente, vamos a hablar de la palabra del Señor, hermanos. Y el lunes me comprometí ya, le dije a mi esposa, ¿sabes qué? El Señor ha puesto en mi corazón poner un día más a la agenda, el lunes. El martes se lo vamos a dedicar a la niña. El jueves me escribía clases de música. Tenemos servicio domingo, miércoles, viernes y sábado. Miren esta semana, hermanos. En esta semana. El lunes fui a visitar. El miércoles tenemos servicio. Mañana clases de música. El viernes servicio. El sábado bautizos y matrimonio. Y el domingo servicio. ¿Y ustedes? Platicando con un hermano, hermanos, me decía, pastor, voy a Cuba. Voy a Cuba por 4 días a predicar la palabra de Dios. Y yo le decía al hermano, gloria a Dios, hermano. Vamos a estar orando por usted. Vamos a estar pidiéndole a Dios que le dé dirección, que lleve palabra, que lleve verdaderamente lo que el Señor ha puesto en su corazón y que haga gente verdaderamente que conozca y que se arrepienta para la gloria de Dios. Vamos a estar orando por usted. Y yo le decía, hermano, va usted para Cuba por medio de una iglesia lo está enviando, una iglesia lo está apoyando, una iglesia lo está esperando allá. Me decía, no, pastor, voy por mi cuenta. Todo, dice, sale de mi bolsillo. Vuelo de avión, de ida y regreso, sale de mi bolsillo. La estancia allá, sale de mi bolsillo. La comida, sale de mi bolsillo. ¡Wow! Le digo, tremendo. Tremendo, hermano. Sí, dice, voy a ir a una iglesia que me está esperando, que hicimos una campaña, que voy a estar predicando por 4 días, dice, pero todos los gastos están saliendo de mi bolsillo. ¡Wow! ¿Por qué nosotros no entendemos el mensaje de Dios? ¿Por qué nos cuesta creerle a Dios? Y algo que me dijo más, hermano, dice el hermano. ¿Saben qué, pastor? Escuché la voz de Dios y voy a obedecer a Dios. ¡Wow! Tremendo, le digo. Tremendo, hermano. Le he creído a Dios, dice. Y yo creo con todo mi corazón que si Él no me ha dejado hasta el día de hoy, no me dejará. Digo, ¿por qué la iglesia de Cristo no se mentaliza que si somos verdaderamente del Señor, el Señor va a estar con nosotros, como dice su palabra, hasta el último día, hasta el fin del mundo? Vayamos a donde vayamos, hermanos, el Señor va a estar con nosotros. Cuando nosotros verdaderamente le creemos al Señor, nosotros meditamos en su palabra, nosotros hacemos propia la palabra del Señor, pero saben una cosa bien importante, hermanos, que la llevamos al acto. La ponemos por práctica. El Señor me dijo que fuera a Cuba a predicar, pero ¿de dónde voy a agarrar para el boleto? ¿Cómo voy a durar 4 días sin trabajar? ¿Qué voy a hacer? ¿Quién va a pagar la renta? Ahí viene la renta, pastor. No, Señor, mándame a medios mes, que no hay renta, que no hay biles. Nosotros necesitamos escuchar la voz del Señor. Pero estamos tan cómodos, estamos tan relajados, que llegamos y dormimos. Y dormimos. La iglesia de Cristo está dormida. Dormidos por completo. En todos los sentidos, hermano. En todos los sentidos. Mire, si somos 30, 50, 60, 80, 100 los que seamos aquí en la iglesia, y que nos levantáramos 10, y pastor, yo voy a ir a ver si aprendo. Allí voy a estar, voy a invertir algo para el reino de los cielos. No voy a invertir terrenalmente, sino que voy a invertir algo de mi bolsa para el reino de los cielos. Como dice su palabra, le voy a creer al Señor y voy a invertir donde el orín y la polilla no corrompen.
sino que voy a invertir para alabar al Señor, voy a invertir para glorificar al Señor, voy a invertir en estudiar, voy a invertir en entrar en un seminario, voy a invertir en entrar en una alabanza, voy a invertir en comprarme una guitarra, un piano, voy a invertir para el reino de los cielos. Pero no lo creemos al Señor. No, la guitarra cuesta $100 o 200, no sé cuánto valga. No, mejor no. Porque no le hemos creído a Dios y nos estamos engañando. Es tiempo, hermanos, que la iglesia de Cristo despierte, que la iglesia de Cristo se ponga a actuar en lo que el Señor nos dice. Es tiempo que la iglesia de Cristo diga: ¿sabes qué? Aquí estoy yo, Señor. Miren, hermanos, pídenle, oren por su pastor, oren por su pastor. Empezando el próximo domingo vamos a estar estudiando, imagínense, 2 años completitos solamente el libro de Efesios. Miércoles tras miércoles, predicación tras predicación del puro libro de Efesios. 2 años completitos. Más de 90 predicaciones que están escritas ahí. No más del libro de Efesios. Todos los miércoles. Nosotros necesitamos invertir en las cosas de arriba. Ay, me voy a comprar una troca. Invertimos en las cosas terrenales, hermanos. Que todos, dice la palabra del Señor, si usted va a Pedro, dice la palabra del Señor que nosotros somos peregrinos, que vamos de pasadas, que nosotros estamos aquí por instantes, que nosotros en un apagar y cerrar de ojos vamos a estar con el Señor, y todo lo que teníamos aquí Pablo dijo: ¿sabes qué? Volteo para atrás y todo lo que he caminado es basura. Todo lo que he hecho es basura. Sino que continúo hacia la meta, mirando el llamamiento supremo que el Señor me hizo para alcanzar un día. Y el Señor nos manda a Iglesia de Cristo que es tiempo que despertemos y que vayamos nosotros hacia la meta, que tengamos la mirada en Cristo, que vayamos, que escudriñemos, que hagamos lo que el Señor nos está diciendo. Es tiempo, hermanos, es tiempo que la iglesia de Cristo despierte. Es tiempo que la iglesia de Cristo se pare, que haga un estape en su vida y que diga: Señor, verdaderamente estoy convertido, verdaderamente estoy escrito en el libro de la vida, verdaderamente estoy haciendo lo que tú me estás mandando a hacer. El Señor quiere. Imaginemos por un momento, hermanos, imaginemos por un momento que el Señor el día de hoy, y hágase esa pregunta, que el Señor nos haga esta pregunta a cada uno de nosotros: ¿qué es lo que has hecho? Y ese es el título de la predicación. ¿Qué es lo que has hecho? Usted mire hacia atrás y diga: bueno, Señor, yo estoy apoyando misiones, yo estoy saliendo a evangelizar, yo estoy dándole a los pobres, estoy apoyando en mi iglesia, no sé predicar, pero estoy barriendo en mi iglesia, estoy apoyando con mis ofrendas, estoy apoyando con mis diezmos, estoy haciendo esto otro, estoy visitando hermanos, estoy evangelizando, estoy orando por los hermanos, estoy orando por mi pastor, estoy escudriñando la palabra de Dios. Si el Señor nos preguntara: ¿qué es lo que has hecho?, ¿qué le contestaríamos? Usted analícese y usted diga: Señor, no he hecho nada para ti. Pedro le dijo: Pedro, a ver, ven para acá. ¿Me amas? Señor, yo te amo. Y cuando vas al idioma original, hermano, le dice el Señor a Pedro: Pedro, ¿me agapas? Señor, te fileo. Pedro no podía contestarle la respuesta que el Señor estaba esperando, porque el Señor conocía perfectamente su corazón, como conoce el de usted y el mío. Si el Señor nos dijera: a ver, fulano, ¿me amas? ¿Me agapas? El Señor estaba esperando que Pedro le dijera: Señor, te agapo, te amo, Señor. Señor, te fileo, te quiero, Señor. Pedro, ¿me agapas? Te fileo, Señor. Señor, tú lo sabes todo. Dice que Pedro se entristeció, como muchos de nosotros deberíamos estar tristes.
si el Señor nos preguntara el día de hoy, que nos llamara a su presencia y que nos preguntara, ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué le contestaríamos al Señor nosotros? ¿Qué le estaríamos contestando al Señor? ¿Qué le contestaríamos a Dios, hermanos? Que hoy el Señor nos llame a su presencia y nos haga esa pregunta de la predicación. ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué le contestaríamos, hermanos? Como Pedro, Señor, si tú lo sabes todo, si tú sabes verdaderamente que no he hecho nada para ti, si tú sabes, Señor, que no he hecho nada para agradarte a ti. He ido a la iglesia, he ido y sentarme allá a la iglesia y voy allá a la iglesia y me siento para que el pastor no me llame, para que el pastor no me diga que no fui. Voy y llego allá a la iglesia, pero en verdad no he hecho nada. Llego a sentarme porque ni siquiera medito en tu palabra. Porque muchos estamos ahorita pensando, y está jugando la América, ¿cómo irá la América? ¿Cómo irá el partido de fútbol? Estamos pensando, y ya en diciembre, ahí viene diciembre, ¿qué le voy a regalar a fulano, sultano, mengano? Hermanos, ¿qué es lo que estamos haciendo para el Señor? ¿Qué es lo que hemos hecho para Dios? Absolutamente nada. Vamos a ver un caso, hermanos, donde el Señor le hace esa pregunta a una persona que cometió un pecado tan grave, pero vamos a ver también el amor y la misericordia de nuestro Señor. Vamos a ver la gracia de nuestro Señor, aún en esos momentos en los que nosotros no podemos engañar a Dios y que el Señor nos lo dice una y otra y otra y otra vez, y vamos y cometemos el pecado, y vamos y le fallamos al Señor. Pero el Señor dice en su palabra, Él es rico en misericordia. Su gracia pasa todo. Su gracia es suficiente, hermano. Su misericordia es suficiente y son nuevas cada mañana. Vamos a la palabra del Señor, hermanos, en Génesis 3. Génesis 3, 13. Lo tenemos. Génesis 3:3, hermanos, no se mueva de Génesis, vamos a estar en Génesis 3. Cuando lo tenga, un fuerte amén, hermano. Amén. Génesis, el primer libro de la Biblia, capítulo 3, versículo 13. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor así. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y ¿qué? Comí. Que el Señor bendiga su santa palabra. Tome asiento. ¿Qué es lo que has hecho? Se ha preguntado, hermano, cuando usted le falla a Dios, lo primero a mí que se me viene a la mente es, ¿qué fue lo que hice? ¿Por qué caí? ¿Por qué cometí ese error? ¿Por qué me involucré en ese pecado? Si el Señor viene y me dice, Jesús, ¿qué es lo que has hecho? Lo primero que me preguntaría yo, Señor, ¿en qué momento o por qué te fallece? Muchos de nosotros, hermanos, vamos a estarlo viendo, pero muchos de nosotros cuando quitamos la mirada de nuestro Señor y miramos las cosas y ponemos la mirada en las cosas terrenales, es cuando nosotros empezamos a fallarle a Dios. Muchos de nosotros cuando empezamos, que quitamos la mirada de nuestro Señor, que quitamos fijamente lo que con el propósito el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros, ya vamos por otro lado. ¿Por qué? Porque buscamos las cosas pasajeras. Buscamos el aplauso del mundo. Buscamos el yo resaltar. Y la palabra del Señor dice que nosotros debemos de menguar para que Cristo salga, para que Cristo sobresalga en nosotros.
Cuando nosotros queremos ser superiores o queremos ser el yo, Jesús, que vean que yo estoy predicando, que yo estoy al frente de una iglesia, hermanos, que el Señor me consuma. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí como un instrumento del Señor para darle la gloria y la honra solamente a mi Señor. Le dice, ¿qué es lo que has hecho? Si el Señor te preguntara, hermanos, ¿qué es lo que has hecho? Porque es un reclamo que le está haciendo a Eva. Es un reclamo que le dice a Eva, Eva, ¿qué es lo que has hecho? Si el Señor me preguntara, hermanos, sin palabras yo me quedaría. Porque el Señor sabe verdaderamente mi condición como conoce su condición. Y yo le dije, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes, Señor, que no estoy evangelizando. Tú sabes, Señor, que no estoy diezmando, no estoy ofrendando como tú quieres que ofrende. Y si vamos al Antiguo Testamento, en Levítico había 3 ofrendas: las primicias, la ofrenda y el diezmo. Y nosotros, ay pastor, el diezmo. Hermanos, en el Nuevo Testamento en ninguna parte se menciona el diezmo, hermanos. En ninguna parte. Pero el Señor dice claramente, yo no vine a abrogar la ley, sino vine a cumplir la ley. ¿Por qué entonces nosotros traemos que el diezmo, por qué no le damos más? ¿Por qué no le damos el 12? Ah, no, pastor, como no se habla le voy a dar el 8. Como no se habla le voy a dar el 1. ¿Y las primicias? ¿Y las ofrendas? Y dice que las ofrendas, ¿para quién? Si va usted a Corintios, para la ofrenda para los santos, dice el Señor. Y la ofrenda para los santos, que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, para la necesidad de los santos. Para la necesidad de los santos. Y nosotros eso lo quitamos de nuestra Biblia. Dice que ayudemos a los pobres. Y usted va a Romanos 12:13, que dice la palabra del Señor. Vaya a Romanos. Dije que no nos íbamos a mover, hermanos, pero vaya a Romanos. Romanos 12. Desde el 12:12 vamos a leerlo. ¿Lo tenemos? Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo, ¿qué dice? Compartiendo para las necesidades de ¿quién? Participando o practicando ¿la qué? Wow. Y es lo menos que nosotros hacemos. Repartiendo para los santos. ¿Qué es lo que estamos haciendo, iglesia? ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Estamos agradándole al Señor o no le estamos agradando al Señor? Cuando le reclama a Eva y le dice, Eva, ¿qué es lo que has hecho? Astuta Eva como la serpiente, que dice, la serpiente fue la que me engañó, librándose. Es una forma, hermanos, de Eva de desesperación, de que fue descubierta por la culpa, por el pecado que había cometido, y le echa la culpa a la serpiente. Lo cual era verdad que la serpiente la había engañado. Pero Dios, hermanos, no la absolvió a ella de su responsabilidad. Por su falta de confianza y por la desobediencia a Dios. Como muchos de nosotros tampoco nos va a absolver, hermanos, del deseo de nuestros ojos por el pecado. Porque nosotros estamos deseosos, codiciamos, y la palabra del Señor dice que la codicia es pecado. Pero nosotros deseamos, como Eva deseó.
Si no, vaya la palabra del Señor. En Génesis 3:6 dice la palabra de Dios así. Y vio la mujer que el árbol, dice, y miró y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y ahí va también. Si yo me voy, que se vaya mi esposo también. Y dio de también ¿a quién? A su marido, el cual comió así como ella. No se conformó. Si Dios me va a castigar a mí, también que castigue a mi marido. Dice la palabra, y vio la mujer que el árbol era bueno, y vio el pecado, hermanos. El pecado siempre entra por los ojos, porque ella vio que el árbol era bueno para comer. Imagínense, hermanos, si tenía, no sé, la palabra del Señor no dice cuántos, pero si tenía de todos los árboles, dice la palabra del Señor, de todos los árboles que hay en el huerto, podréis comer, de todos, menos de ese. El Señor nos dice una y otra y otra y otra y otra vez, ¿sabes qué? Todo, dice la palabra del Señor, si usted va al Nuevo Testamento, todo me es lícito, mas no todo ¿qué? Todo me es lícito, mas no todo me edifica. Y ahí vamos y caemos a lo que no nos edifica. Y vamos y caemos al pecado. ¿Por qué? Porque nos gusta, codiciamos, miramos el pecado como Eva, y a nuestro parecer no es tan malo, pero es malo, hermano, porque hoy la gente, el mundo, hermanos, a lo malo, pastor, pero si no es tan malo. Miramos, hermanos, que el pecado está al mal no poder. El aborto, aprobado. Si es una niña y nos excusamos como Eva, es que la serpiente me dio de comer. El aborto, pastor, pero si son unas niñas, ¿cómo van a hacer para mantener, o cómo van a poder criar eso? Se puede abortar. El Señor no lo permite, hermano. El Señor no lo permite. Queremos excusarnos. La homosexualidad está al mal no poder, y a nuestros ojos lo pasamos. Si se aman, que se den a las creencias, que se amen, y lo miramos normal, y es pecado. La codicia, codiciamos todo lo que el otro trae, todo lo que el otro trae, todo, desde los zapatos hasta la corbata. Y qué bonitos zapatos, y qué bonita corbata, y qué bonito. Y empezamos a codiciar. ¿Por qué? Porque a nuestro parecer, hermanos, es bueno, es agradable, y que empezamos a codiciarlo. ¿Por qué? Porque la vista, hermanos, el pecado entra. Satanás es astuto. Engañó a Eva como nos está engañando a nosotros, hermanos. Con un día que dejes de ir a la iglesia no pasa nada. Con el miércoles que no vayas no pasa absolutamente nada. Si no lees la Biblia, ya la leíste el miércoles y viernes y domingo que fuiste al templo, no pasa nada. Y nos excusamos. Es que la serpiente, es que tenía que trabajar, es que tenía que hacer. Buscamos culpables. Buscamos culpables, siempre buscamos culpables. Es que tengo que hacer, es que tengo que ir, es que tengo que. Y estamos cayendo, hermanos, en un grave error. En un grave error. Nosotros, hermanos, Adán y Eva podían comer de todo. De todos los árboles podían comer. Pero del que les prohibió, igual que nosotros, puedes hacer todo menos eso. Y es lo primero que hacemos, porque codiciamos las cosas, y la palabra de Dios nos lo recalca claramente. Porque a nuestro parecer, hermanos, no es pecado, pero ante Dios sí lo es. En primera carta de Juan 2:16 dice la palabra del Señor:
Así, primera carta de Juan 2:16. Lo tenemos. Primera de Juan 2:16 en la carta de Juan. Primera carta de Juan 2:16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, fíjense bien, hermano, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen de ¿quién? Del Padre. ¿Sino de dónde? Del mundo. Wow. Porque todo lo que hay en el... Pastor, si Dios lo hizo para nosotros, ¿cómo me va a decir que no es bueno para nosotros? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino que provienen del mundo. ¿Y cuántos de nosotros no estamos deseando lo del mundo? Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Hermanos, eso no es de un hijo de Dios que desee las cosas del mundo. No es de un hijo de Dios, hermanos, que mire los deseos de la carne y peor tantito, que los lleva a la práctica. Pero que no los llevaras a la práctica. Dice la palabra del Señor, nuestro Señor Jesucristo, diciendo: cualquiera que maquile cosas en su mente, es como si lo llevara al acto. Es como si lo llevara a hacerlo. Es pecado. Y nosotros, hermanos, estamos pecando. Porque un hijo de Dios, hermanos, el verdaderamente hijo de Dios, dice Mateo 6:33, busca primero el reino de Dios y la justicia de Dios, y después todo viene por añadidura. Porque un hijo de Dios se deleita en las cosas de Dios. Porque un hijo de Dios anda, dice, andemos pues como es digno de la vocación con que fuimos llamados. ¿Cómo andamos nosotros? Un hijo de Dios anda como Cristo anduvo, no deseando las cosas terrenales. ¿Qué es lo que hemos hecho? Usted pregúntese, hermano, ¿qué es lo que hemos hecho? El que anda, el que dice la palabra del Señor, la palabra del Señor claramente dice que la amistad, hermanos, que cualquiera que se constituya amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y nosotros nos gustan los placeres del mundo. Nosotros, si conocemos a Dios, hermano, ¿por qué entonces aún andamos en tinieblas? ¿Qué dicen? ¿Qué amistad tiene la luz con las tinieblas? Ninguna amistad tiene. Y si somos hijos de Dios, debemos de reflexionar y hacerle caso a Dios. Señor, aquí estoy yo. Aquí estoy, no estoy haciendo nada, Señor, porque no lo estamos haciendo. Ah, sí, pero para nuestros placeres, para las fiestas, para disfrutar, para pasear, ahí estamos. Pero para evangelizar, ¿dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? Para invitar gente, para invitar a una persona, para visitar a una persona, para tener un compañerismo, para tener una comunión, para estar unánimes, como dice la palabra del Señor. ¿Dónde está la iglesia? Nos miramos cada 8 días, cada vez que venimos aquí al templo. Y si no, no nos miramos. No sabemos cómo está el hermano Julio, si tiene de qué comer o no tiene que comer. No sabemos si el hermano Rigo está enfermo o no está enfermo. Yo me preocupo por mi persona, pastor. Yo me preocupo por mi esposa. El hermano que pues hay que se preocupe por la de él. No dice que debemos de tener un mismo sentir. Estar unánimes, llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué es lo que hemos hecho? Ellos, hermanos, Adán y Eva, ellos desobedecieron a Dios y a su palabra, porque nosotros también lo hacemos. En Génesis 3:17 dice la palabra del Señor así. Génesis 3,
17, hermanos. ¿Lo tenemos? Amén. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz ¿de quién? De tu mujer. Eva no le dio la fuerza. Y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Ay, Adán, ¿por qué desobedeciste? Muchos nos hemos preguntado: ¿por qué, Adán? ¿Por qué desobedeciste? Pero ¿por qué no nos preguntamos nosotros por qué desobedecemos a Dios? ¿Por qué lo estamos desobedeciendo? ¿Cuál es la gran comisión? ¿Cuál es la gran comisión? Ir por todo el mundo. Y estamos yendo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Es más, no vayamos tan lejos. Dígame el segundo y más grande mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo estamos haciendo. Nos preocupamos por el hermano. No dice que por el hermano, dice a tu enemigo. A tu enemigo. No nos amamos entre nosotros, hermanos. Imagínense, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Acaso no estamos igual que Adán? Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Desobedecieron a Dios y a su palabra, hermanos, como nosotros lo estamos haciendo. En vez de preguntarle a Adán por qué desobedeció, ¿por qué nosotros estamos desobedeciendo? ¿Qué es lo que has hecho? Pregúntese usted, analícese usted. Señor, ¿qué es lo que estoy haciendo por ti? Prédica tras prédica, tras prédica, tras prédica, Señor. En toda tu palabra me estás mandando a que yo vaya. El Señor jamás en ningún versículo me ha dicho: vas y te quedas sentado. En ningún versículo he visto donde dice el Señor: ¿sabes qué? Te quedas sentado. No, en ningún versículo. Toda la palabra del Señor. Ámense, deleítense en la palabra, busca, lleva la palabra, ve, predica, hazlo, obedece. Ay, Señor, en otro tiempo. Y muchos dirán: ay, ¿por qué llegué a esta iglesia donde se nos dice una y otra vez que adulterar es pecado, que codiciar es pecado? Es la palabra del Señor, hermano. Si quieren que les venda un evangelio barato, búsquese otra iglesia, hermano, porque aquí no. Es la palabra de Dios. Y tenemos que escuchar la palabra de Dios. Tenemos que escuchar a Dios, porque es su palabra. Si el Señor nos dice que vayamos, debemos de ir. A Felipe va el Espíritu y le dice: Felipe, ¿sabes qué? Acércate al carro del eunuco, va leyendo, está listo para recibir la palabra. ¿Y qué si hubiera dicho Felipe? No, Señor, hoy estoy cansado. Dice que inmediatamente el Espíritu lo llevó. ¿Qué lees? ¿Entiendes? No. ¿Cómo voy a entender si no hay quien me explique, quien me lo diga? Y él dice: fue salvo el eunuco. Dice que después se bautizó en ese instante, subió Felipe, el Espíritu se lo llevó y él feliz iba cantando, regresó, dice, feliz. ¿Por qué? Porque Cristo vivía en él, porque había sido salvo. Y el Señor nos manda, hermanos, una y otra vez. ¿Y qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que hemos hecho? Así como a Eva le preguntó: ¿qué es lo que has hecho, Eva? Nada. La iglesia de Cristo ha llegado a un tiempo de paz, de relajarse. Y yo voy a esperar aquí la venida del Señor. Señor, ya ven por tu iglesia. El mundo está depravado. El mundo está corrompido, Señor. Y has de venir ya por tu iglesia. Pues nos vamos a quedar, hermanos.
Nos vamos a quedar. Porque dice que estemos vigilando, que el Señor nos encuentre trabajando. ¿Y qué estamos haciendo? Es lo que dice la palabra del Señor. Cuando el Señor volvió, encontró a sus siervos trabajando. ¿Y nosotras? Bien. Le pedimos al Señor que venga por su iglesia. Le oramos al Señor que ya sea el tiempo de su venida. Pero pues, si nos vamos a quedar. Ay, Señor, yo pensaba que me iba a ir contigo. Yo pensaba que estaba haciendo lo mejor, Señor. Y no. Y no. No lo estamos haciendo. Las consecuencias del pecado, hermano, así como a Adán, así como a Eva, los alcanzaron y tarde o temprano nos alcanzarán a nosotros. La consecuencia del pecado tarde o temprano, hermano, nos alcanzará y tendremos sentimientos de culpa. Génesis 3:8 dice la palabra de Dios así, hermano. Ya voy a ir cerrando, hermano. Faltan nomás 5 hojas. 3:8 dice la palabra de Dios así: y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Fíjense, hermano, entra el sentimiento de culpa al pecar. Adán y Eva dice: ¿sabes qué? El Señor, Dios. Y es lo mismo que hacemos nosotros. Es lo mismo que hacemos nosotros. Ese sentimiento, hermanos, los dilató. Y nosotros seguimos igual. ¿Saben qué? Cuando el pastor nos confronta con una predicación del pecado, ¿sabes qué es lo que hacemos? Mejor me voy de esta iglesia. Me voy a ir a la iglesia de al lado, donde no se predica del pecado, donde se predica que yo voy a prosperar, donde se predica que yo voy a ser el mejor, donde se predica que yo voy a ser el vencedor, donde se predica lo que yo quiero escuchar, pero que no se predique del pecado. Yo puedo adulterar, puedo fornicar, puedo hacer lo que quiera y no me van a decir nada. Y nos vamos a la iglesia de al lado, porque no nos gusta, así nos escondemos. Jonás, ve a Nínive y predícales que se arrepientan, porque si no haré caer fuego del cielo. No, Señor, ellos son bien pecadores, yo mejor me voy a Tarsis. Miren, hermanos, la consecuencia del pecado no solamente nos afecta a nosotros, sino afecta a todos los que están alrededor de nosotros. Agarra a Jonás, un boleto para Tarsis, y empieza a irse para Tarsis, empieza la tempestad y empieza a afectar a los marineros. Dice la palabra del Señor que empiezan a arrojar cosas, que empiezan a tirar todo. Jonás bien contento allá durmiendo en la pompa de abajo, bien tranquilo. El pecado de Jonás, hermanos, afectó a todos los que iban en el barco. El pecado de usted, el pecado mío, va a afectar a mi esposa, va a afectar a mi hija. El pecado de usted va a afectar a los que le rodean. La desobediencia es pecado, y nosotros estamos desobedeciendo a Dios. El día de mañana ese: Señor, ¿por qué no cambias a mi hijo? Pastor, ore por mi hijo. Hermano, estamos en desobediencia. Estamos en pecado, hermano. ¿Por qué? Porque no le estamos obedeciendo a Dios. Dice la palabra de Dios claramente: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? ¿Le has contado cómo? Pecado. Como pecado. ¿Y qué está haciendo la iglesia de Cristo? ¿Sabes que debemos de evangelizar? ¿Cierto? No sabemos que debemos de evangelizar. ¿Y qué hacemos? Sabemos que debemos de congregarnos, no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No me importa. Y dejamos de congregarnos. ¿Estamos en desobediencia o no?
Dice la palabra del Señor, el domingo predicamos que en la iglesia primitiva, la iglesia de Cristo, en la iglesia modelo de Pentecostés, dice, permanecían diario en la oración, en el partimiento del pan. A ver cuántos llegan el viernes, a ver cuántos llegan el sábado a matrimonios, a ver cuántos van al bautizo. Ah, pastor, usted todos los días nos quiere tener. ¿Quiere seguir a Cristo? Bienvenido. Bienvenido a la vida cristiana. Esa es la vida cristiana. Que entregas tu vida, muere el yo y le sirves a Cristo. ¿Qué dijo Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vive Pablo, ya no vive Saulo, sino que vive Cristo dentro de mí, y lo que ahora vivo, lo vivo para aquel que me salvó, para el Hijo del Hombre, para aquel que me dio vida eterna. ¿Seguimos el mundo o seguimos a Cristo? ¿Qué es lo que hemos hecho?